Nos queda tan poquito tiempo, lo que vamos a hacer es que les voy a dar una explicación inicial, les voy a compartir estos dos documentos, son dos documentos que pude obtener de cuando hice el curso de marco lógico en el SENA, son documentos muy buenos y ustedes como equipo les van a dar una mirada, van a intentar mirar, pensar cómo se realizaría la matriz para su proyecto. Y el viernes, en cuanto comencemos la clase, vamos a hacer un ejercicio que me craneé en un semestre, hace como un año, donde les hago un ejemplo de cómo se haría la matriz de marco lógico si yo fuera a vender papitas fritas. Y como todos sabemos cómo se hacen papas fritas, entonces ese ejemplo nos pone muy didáctico y nos hace como comprender bien qué es la matriz. Entonces, vamos a comenzar. Este documento ya lo tienen todos en el Drive, estos dos que son los que les digo del SENA, se los voy a compartir ya mismo. Entonces, este del Drive me habla pues como de lo que hemos venido haciendo nosotros, él ya se va directamente a la matriz, no me habla del todo de la metodología incluye pues los árboles y eso, pero aunque no me habla de la metodología, por allí más adelante me muestra pues como un arbolito y eso. Entonces, me habla sobre los ciclos de los proyectos, esta primera parte que es como el problema y los involucrados y la evaluación de lo que hay existente. Cuando yo hago toda esta parte inicial, que es lo que nosotros estamos haciendo, saco un proyecto donde digo qué voy a hacer y cuánto me cuesta y cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer, arranco la ejecución de ese proyecto y entonces la matriz de marco lógico ya tiene que ver con toda la parte de ejecución del proyecto. Entonces, ¿qué actividades tendría para ejecutarlo? ¿Qué componentes? Los componentes vienen siendo los entregables o los tangibles de mi proyecto. ¿Cuál es el propósito del proyecto? Que viene siendo exactamente igual al tronco de nuestro árbol de objetivos y los fines que tiene nuestro proyecto que se parecen mucho a los fines que teníamos en el árbol de objetivos. La matriz de marco lógico es una matriz 4x4 que tiene esta forma, donde vamos a tener entonces en la primera columna actividades, componentes, propósito y fines. En la segunda columna van a estar los indicadores, que eran los que les estaba diciendo ahorita, que son por lo general numéricos, para yo poder venir a los medios de verificación y decir si hubo o no un cumplimiento del indicador. Por ejemplo, si yo digo que voy a vender, no sé, buñuelos, y me pongo como propósito venta de buñuelos, entonces el indicador tendría que ser cuántos buñuelos pienso venderme en cuánto tiempo. No, me voy a vender 30 buñuelos en 4 horas. Entonces mi medio de verificación sería una tabla de registro contable de las ventas que se tuvieron en la cantidad del tiempo. Y yo sé que le di cumplimiento a este propósito porque cumplí con el indicador que yo propuse. También es muy importante que tengamos en cuenta que uno no se compromete con indicadores altísimos o como con el máximo de producción que tiene la planta o el máximo de ventas que yo podría tener según el estudio de mercado, porque pues la vida nunca funciona como la teoría. Y por eso vamos a tener entonces esta columna, que es la columna de supuestos, y son todos esos factores externos a mi proyecto que podrían afectarlo. Entonces, como van a haber supuestos todo el tiempo, un ejemplo súper bobo es que si yo en las actividades tengo que comprar equipos y estamos con estas variaciones del dólar, un supuesto es que el dólar valió muchísimo más de lo que yo tenía pensado y entonces se me dañó completamente el presupuesto que yo tenía. Entonces puedo decir que un supuesto es que el dólar se va a mantener constante. Si el dólar no se mantiene constante, muy probablemente yo no vaya a cumplir con el indicador que tenía. Entonces, por eso yo no me voy a comprometer con el máximo, que es que yo hice un estudio de mercado y por mi casa yo podría vender hasta 150 buñuelos. Yo no me voy a poner un compromiso, no me voy a tirar la soga al cuello diciendo que voy a vender 150 buñuelos de una cuando puedo tener una vida llena de supuestos que me impidan el cumplimiento del indicador. Y como la mayoría de los proyectos son financiados o cuentan con una financiación externa o peor aún, estoy endeudada a más no poder para pagar ese préstamo para mi proyecto,
pues lo más importante es que yo le dé cumplimiento a sus indicadores y yo sé que si les pongo metas bajitas o metas medianamente buenas, las cumplo, doy cumplimiento a la persona que me está financiando o doy cumplimiento a los ingresos que necesitaba para pagar el préstamo y lo que venga de ahí en adelante, bien recibido será. Entonces, esa es como mi recomendación, que no nos tiremos la soga al cuello pues con los indicadores. La lectura de la matriz de marco lógico se hace así, o sea, ven que las flechitas van en esta dirección y es que si yo cumplo las actividades, entonces voy a cumplir con los componentes y si cumplo con los componentes voy a cumplir con el propósito y si cumplo con el propósito, ojo a esta palabra, contribuyo a los fines, porque nunca mi proyecto va a tener un 100% de éxito en los fines. Mi proyecto se acaba en el cumplimiento del propósito. Yo simplemente contribuyo a ciertos fines que creo que pueden ayudar, pues que mi proyecto puede ayudarles. Entonces, si cumplo actividades, entonces cumplo componentes, entonces cumplo propósito, entonces cumplo fin, pero acá no es cumplo fin, sino contribuyo al fin. El propósito, pues como les dije ahorita, es el objetivo central de mi árbol de objetivos. No sé, ¿alguno de ustedes me quiere regalar el objetivo central? De su proyecto. Bueno, no me lo digan entonces, yo lo busco. Para nuestros compañeros de la herramienta digital, ellos tenían como objetivo central desarrollar una herramienta digital para la ciudad de Medellín que permita comparar los precios de los productos de la canasta familiar. Tal cual ellos tienen el tronco del árbol de objetivos, así se va a ir exactico para el propósito. Por lo tanto, mi primer casilla, que ya todos la tenemos prácticamente, es escribir propósito igual desarrollar una herramienta digital para la ciudad de Medellín que permita comparar los precios de los productos de la canasta familiar. Listo. El propósito es el resultado que asegura la solución al problema o, pues, para los que tenían una oportunidad, que asegura el aprovechamiento de esa oportunidad y, por lo tanto, es el objetivo central del proyecto y veníamos trabajando ese objetivo desde el árbol de objetivos. No, por ahí no necesitamos ninguna de esta información. Bueno, con esta exposición que les tengo acá, ellos estaban trabajando un problema del sistema de transporte público, donde los buses estaban teniendo muchos accidentes y se estaban dañando mucho, entonces ellos querían como mejorar esa ineficiencia que tenía su sistema de transporte. Entonces casi todos los ejemplos que vamos a ver en esta presentación son con este ejemplo de transporte. Entonces ellos partían de una situación que era el transporte público ineficiente, querían llevarlo a un transporte público eficiente, entonces para ellos el propósito vendría siendo exactamente este. Ya cuando me voy a los fines, entonces son los impactos esperados o efectos derivados del propósito del proyecto, como les estaba diciendo, son súper ajenos al cumplimiento del proyecto, por lo tanto, pues yo simplemente contribuyo a que se puedan cumplir ciertos fines, más no cumplo con mi proyecto los fines. Son objetivos superiores, cuyo logro contribuye al propósito. El periodo de maduración de los fines es mucho mayor que el del propósito, entonces puede que yo le dé fin a mi proyecto, o sea, yo dé cierre al proyecto, pero los fines sigan andando, porque pues como son mucho más grandes y mucho más generales, entonces los fines siguen andando. Prácticamente, si nos devolvemos a nuestras definiciones iniciales, cuando estábamos hablando de diferencia entre problema y problemática, dentro de la problemática habían muchísimos problemas y puede que mi propósito o el objetivo central de mi proyecto contribuya a que se vayan arreglando ciertas partecitas de esa.
esa problemática. Listo. Ya entonces, en cuanto a los componentes, como les había contado, son los entregables, son los productos de realizar el proyecto. Para el caso de ellos estaba en los buses, mejorar las vías, tener conductores idóneos, pero si nos vamos al ejemplo que estábamos hablando de los buñuelos, pues mis componentes vendrían siendo el buñuelo como tal, la bolsita en la que voy a empacar el buñuelo, si voy a poner una servilleta, entonces la servilleta, los entregables, los físicos, los tangibles de mi proyecto. Entonces, me dice que generalmente se expresan como obras construidas, equipos instalados, capacidad institucional, comunidad educada y organizada, etc. Y por último están las actividades, y en las actividades es donde ya yo hago en detalle la descripción de mi proyecto. Todo esto que veníamos haciendo del estudio técnico me sirve para sacar las actividades y los componentes, porque como nosotros ya hicimos un estudio de cómo voy a hacer mi proyecto, de cuál es la parte técnica de mi proyecto, de cuál es esa parte de ingeniería que se necesita, pues entonces yo ya sé para las actividades que necesito. Si vamos para, es que no me he descargado las diapositivas de ustedes de esto, bueno, pero si me fuera para las exposiciones que ustedes hicieron, hablemos de los compañeros que los acabaron de exponer, que necesitan moler las fibras. Entonces yo ya sé que lo primero que necesito es comprar el equipo que me ayuda a moler, que necesito hacer el transporte de la fibra desde el lugar donde lo voy a adquirir hasta el lugar donde lo voy a procesar. Entonces, que para ese transporte o necesito contratar un tercero que lo transporte, o necesito tener yo la compra de un camión para transportarlo, etcétera. Bueno, acá es muy importante esta primera frase que me dice que no es necesario que las actividades se detallen o se desgreguen tanto, y es que yo lo único que tengo que hacer es explicar las actividades lo suficiente como para que quede claro que se va a cumplir el propósito. No es que para hacer buñuelos yo diga compra de materiales, ya, y que esa se quede pues como mi actividad para obtener buñuelos, sino que me quede claro que para obtener buñuelos necesito tener la masa, tener el queso, tener la freidora y tener una persona que haga pues como la transformación de eso. No me tengo tampoco que ir al detalle de que tantos gramos de queso se mezclan con tantos gramos de masa, se amasan por tantos minutos, se necesita una persona que frite. No hay que hacer ese desglose tan grande, pero sí tiene que ser lo suficiente como para que a mí me quede claro que cuando cumpla con esas actividades se cumple con el componente. Para el ejemplo que ellos... no, todavía no estamos en el ejemplo. Entonces, las actividades, cómo se producirán los componentes en conjunto, se pueden definir como las tareas ya más chiquitas que tiene el proyecto. Los componentes son los productos, el efecto directo del objetivo central y los impactos que tiene el proyecto. Esto es como un resumen de lo que les acabo de contar. Ya en cuanto a los indicadores, como les había contado ahora, los indicadores tienen que ser numéricos, cuantificables, y se usa por lo general las 4C, que son estas, que son cantidad, calidad, cronología y costos. En este ejemplo, pues, en este documento que les estoy compartiendo, siempre dicen que los costos se expresan como indicadores en actividades, pero no es real. Y tampoco es real que las actividades solo tengan como indicador costos. Yo puedo tener costos en los componentes y puedo tener cantidad, calidad o cronología en las actividades. Entonces, para que no se me peguen de esto como así tan literal, porque no lo es. Pero entonces yo digo cuánto voy a hacer, qué calidad voy a hacer. Si, por ejemplo, yo estuviera teniendo un tratamiento de descontaminación, entonces el porcentaje que descontaminaría el equipo con el que voy a trabajar. Si quiero mejorar unos tiempos de ruta, entonces el porcentaje en que se mejoran esos tiempos, etcétera. En cronología hablamos obviamente del tiempo, cuánto me voy a demorar, o en cuánto tiempo espero que se cumpla una cantidad, o en cuánto tiempo espero que se cumpla cierta calidad, etcétera. Y los costos, obviamente pues hablaríamos de cuánto me costaría. Pero me salté, está por acá, perdón. ¿Qué es lo que les acabo
de contar. Listo. Ya entonces, en cuanto a los medios de verificación, sería el medio por el cual yo miro que el indicador sí se haya cumplido. Entonces, para el ejemplo de que habíamos puesto ahorita, que yo les dije que vender 30 buñuelos en 4 horas, como les había dicho, el medio de verificación podría ser los libros contables o el registro de caja del día o el libro de ventas del día, etcétera, que es a donde yo voy a recurrir para mirar si este indicador que puse sí se cumplió. Por lo general, los medios de verificación algunas veces suelen siendo el mismo indicador, es muy charro, pero ya se van a dar cuenta cuando lo hagamos que a veces el medio de verificación resulta siendo cuando es, por ejemplo, un tangible como, no sé, el plan de marketing es el indicador, entonces pongo de indicador un plan de marketing y el medio de verificación es un plan de marketing entregado, ¿cierto? Entonces a veces es muy charro, pero terminan siendo lo mismo, o sea que yo cumplo con un plan de marketing cuando entregue un plan de marketing. Y ya entonces, en cuanto a los supuestos, como les estaba diciendo, son todos esos imprevistos que pueden salir en nuestro proyecto que podrían afectar el cumplimiento de estos. Los tengo en cuenta desde ya para que, primero, la mayoría de los proyectos tienen un seguro, y segundo, para que cuando hagamos la estimación de costos se ponga un sobreestimado del costo para tener en cuenta las posibles variables por estos supuestos. A veces se nos sale de las manos todo. Créanme que el seguro que tenía Hidroituango era de miles de millones, casi que no logran asegurar. Hidroituango, de hecho, se los aseguraron por etapas. Y en todas las matrices de riesgos y en todos los supuestos que ellos tuvieron, jamás se le pasó por la cabeza que les fuera a pasar lo que les pasó, pero aún así, por eso se cura uno en salud con un seguro y por eso trata uno de tener una sobreestimación de costos para sortear un poquito estos imprevistos. Obviamente es muy difícil yo acá poner en el supuesto que cuando cierre un túnel se me tape el otro y se me joda toda la construcción, porque pues obvio no va a ser fácil tener eso, pero sí uno puede tener en cuenta como que se demora en la importación. Dígame, el montón de proyectos que deben de estar en este momento jodidísimos con la pandemia, porque es que cuando en la vida uno va a decir, no, pues voy a poner de supuesto que de pronto sale un virus de China y nos jode todo. Es imposible uno pensar pues como en este tipo de supuestos, pero hay cosas como las que les decía del dólar, de que no consiga el personal capacitado, de que esté muy difícil importar ciertos equipos, o etcétera, que cambie el valor inicial de la construcción que estábamos pensando, que pueden entonces tener pues, como un impacto en el cumplimiento de los indicadores. Lo que sí es muy bueno es que si yo planteo los supuestos desde ya, cuando no haya un cumplimiento del indicador, me curo en salud, porque al que me estaba financiando yo le dije, venga, pero es que yo desde el principio le dije que el dólar tenía que estar entre estos valores para yo cumplirle. Si el dólar se pasaba de estos valores me quedaba muy difícil y por eso no cumplí el indicador. Si usted no lo pone, entonces ahí mismo cuando no le dé cumplimiento del indicador es cuando empiezan los problemas. Ya entonces, como les decía, puedo hacer esto un tris más grande. Chicos, si tienen alguna pregunta, ustedes saben que me pueden interrumpir cuando quieran. A veces me siento aquí haciendo el monólogo más solo de la vida. Vamos bien donde vamos. Igual ustedes también saben que yo hablo súper, hiper, mega rápido, súper enredado con esta dislexia tan horrible que me mando, pero díganme si vamos bien en lo que vamos. Vamos bien. Listo. Sí, profe. Entonces,
Como les había dicho que este documento estaba trabajando con la accidentalidad, entonces ellos tenían como propósito la accidentalidad reducida. Ellos, a diferencia de nosotros, escriben en prosa y nosotros tenemos todo en infinitivo, pero pues tampoco influye para nada en esto. Ellos tenían de componentes dos. Uno era tener conductores idóneos porque estaban teniendo mucha accidentalidad, y vehículos en buen estado porque, bueno, se habían dañado los vehículos pues con los accidentes y también pues ya estaban muy viejos. Me gusta mucho esto y he tratado de que nosotros en seminario lo implementemos, y es ponerle un número a cada componente para que las actividades estén asociadas y se entienda qué actividad va con qué componente. Entonces ellos dicen que para tener conductores idóneos tienen que hacer una mejora en los procesos de selección y tienen que capacitar a los conductores. Y para tener vehículos en buen estado tienen que renovar los vehículos y tienen que mejorar los planes de mantenimiento que han tenido hasta la fecha. Y que como fines, si cumplimos con la reducción de la accidentalidad, se va a tener que se reducen las lesiones y las muertes, que hay una reducción en las pérdidas económicas de la empresa y que se recupera la imagen de la empresa. Miren que, como les decía, yo puedo tener conductores idóneos y vehículos en buen estado, pero eso no me va a reducir todas las lesiones y muertes que se generen, porque no estamos pues exentos de que por mejor conductor que sea y por mejor vehículo que se tenga, esté involucrado en un accidente. La empresa puede tener pérdidas económicas por otras cosas, claro que si no está pagando seguros, si no está renovando con vehículos, pues entonces sí puede haber una reducción, más no va a ser la reducción total de todas las pérdidas que pueda tener. Y aunque se pueda recuperar en cierta parte la imagen de la empresa, pues por más esfuerzos que hagan estos buses rojitos que bajan del Picacho y de Castilla y que le hagan una renovación a toda su flota, uno sigue pensando que se va a morir en uno de esos bajando por allá. Entonces, listo. Está lista mi primera columna, me voy para mi siguiente columna. Entonces, aquí es donde ya le pongo la parte numérica. Como les dije, ellos llevan las actividades solamente a lo económico, pero no es solamente lo económico. Yo podría decir que la mejora de selección, el indicador es una nueva propuesta para la selección de 5 conductores mediante los estándares internacionales de selección de conductores. ¿Cómo? Pues los resultados de esa propuesta en marcha, dando cumplimiento al estándar internacional. Pero ellos pues acá lo tienen solamente como precios. Entonces dicen que la mejora de la selección les va a costar 50.000, me imagino que esto es dólares. La capacitación, ¿qué será esto? Porque es muy caro. En fin, la capacitación de los conductores 450.000, la renovación de los vehículos 5.200.000 y la mejora en los mantenimientos 1.300.000 para un total de 7 millones de pesos. En los componentes, en el primero ellos dicen que va a estar capacitado el 100% de los conductores en un año, y en cuanto a los vehículos, entonces van a tener un programa de calidad en el que el 70% de los vehículos van a estar renovados el primer año y el 100%, perdón, esto es para los conductores, el 70% va a estar capacitado en el primer año y el 100% en el segundo año. Y para los vehículos en buen estado, entonces el 70% va a estar en el primer año, el 90% en el segundo año y el 100% en el tercer año. Para cumplir entonces la accidentalidad, ellos van a tener que, sobre la línea base, sobre la actual, esto también lo podemos hacer partiendo de que una reglita de 3 ahí simple, de que si la accidentalidad actual es tanta, y yo espero que sea tanta, entonces que debe ser mayor al porcentaje que espero. Entonces, 40% de la accidentalidad se reduce en el primer año, 70% en el segundo y 90% en el tercero. Y ya entonces acá ellos tienen una tasa de lesiones que bajan 40%, pérdidas se reducen en un 60% y el grado de satisfacción de los conductores supera el 80%. ¿Cómo miro yo que eso se cumple? Entonces, encuestas, por ejemplo, en esta última que estábamos hablando, encuestas semestrales a los usuarios, donde el grado de satisfacción del usuario tiene que ser mayor al 80%, informes de tránsito anuales, donde se muestra que realmente las lesiones y la mortalidad han bajado, e informes de operaciones y seguros, donde se muestra que se reducen las pérdidas. Acá, entonces, en la accidentalidad va a tener registros de los operarios de mantenimiento y registros trimestrales de los siniestros, y pues simplemente si, por ejemplo, acá en un registro trimestral de siniestros me dio 100 y acá me daba
500 en un principio en la línea base, entonces yo hago el cálculo y determino si sí estoy cumpliendo con estos porcentajes. Ya en cuanto a los componentes, entonces sería el acta de entrega de los componentes, el acta de entrega de conductores y de vehículos y el informe trimestral de la capacitación, el informe trimestral de operaciones y el informe trimestral de mantenimiento. Perdón, que me pasé por acá. Y lo que sí es muy bueno de que ellos acá me pongan todo en dinero es que me dan los medios de verificación que siempre se van a usar para el dinero y que va a hacer registros de compras, registros financieros mensuales, libros de contabilidad, etcétera, que son siempre los que están asociados a cuando yo digo que va a haber un gasto. Entonces acá estaba lo que yo les estaba explicando ahorita y a ver si ellos tienen por aquí. Bueno, por ejemplo, ellos tienen que las calles en buen estado tienen que ser uno de sus supuestos, porque por más que ellos tengan conductores bien capacitados y por más que ellos tengan los vehículos muy buenos, si hay un hueco muy grande, es complejo que o el vehículo se mantenga en buen estado o que definitivamente no vaya a haber ningún accidente. Entonces ellos están diciendo, venga, para ayudarle cumplimiento pues a estas reducciones tan altas que ellos se ponen, porque se ponen unas reducciones muy altas, que es, este señor me la está tapando, 90% de la accidentalidad en 3 años, entonces eso lo puedo cumplir si solo si en esos 3 años las calles se mantienen en muy buen estado. Entonces les va a quedar esto, como ya está tan tarde, entonces mediamente, pues rápidamente les voy a mostrar esto, aunque esto también es lo que les voy a compartir. Es esto. Entonces esta simplemente me explica que cuando partimos de esta metodología inicial que estábamos haciendo, que es involucrados, problemas, objetivos y alternativas, podemos condensarlo todo en la matriz de marco lógico. Acá lo que me gusta de este documento es que pues todo lo que yo les he dicho se lo dice a uno ya como en una definición más técnica, entonces me dice pues, este eje vertical y este eje horizontal, qué es lo que quieren decir. Y ya entonces me dice para qué lo realizo, sobre todo porque me facilita la gestión de los proyectos, me facilita mucho esta parte de mirar cómo se va a realizar y cómo quedaría el proyecto si se realiza. Y me define entonces fines, propósitos, componentes, hace una pues, definición de lo que les acabo yo de contar. Por acá es donde quiero mostrarles algo que me parece interesante. Prácticamente este documento es lo que les acabo yo de decir, pero de una manera mucho más técnica. Por acá yo quería mostrarles algo, pero no lo encuentro. ¿Será que no está acá? Voy a buscarlo a ver si es que no está acá. Y si no está acá, entonces también les comparto el otro. En todo caso, muchachos, lo que quiero es que le den una miradita a este documento que acabamos de estudiar todos juntos, que ya miren las definiciones técnicas en este documento que ya mismo se los voy a subir y que piensen cómo, al menos lo que ya tienen, que es el propósito, que ya lo empiecen a meter y que piensen más o menos cuáles serían los componentes o los productos que entregaría su proyecto, que vayan dándole pues como una pensadita a las actividades, que yo estoy completamente segura que cuando hagamos ese ejercicio de vender papas fritas, va a ser muy fácil entenderlo. Entonces esa sería como la actividad que nos queda para el viernes, que ustedes den una leidita a estos dos documentos, que piensen cómo lo implementan y que hagamos entonces el ejercicio para que comiencen ustedes a desarrollar su matriz de marco lógico. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Si no, entonces por aquí... en documentos de interés, en documentos de la metodología de marco lógico, está el que les acabo de mostrar, que es marco lógico, un instrumento para la formulación. Miren que es el que les acabo de mostrar. Y ya mismo les voy a subir entonces el del SENA. Ya les queda entonces ahí también.
Listo, chicos, muchas gracias a todos por la atención, por estar hasta esta hora conmigo. Nos vemos el viernes, que tengan una muy feliz tarde. Listo, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias.